A ver chicos, muy buenos días. Empezamos el tema de estadística, la parte 1, para poder ya la siguiente semana no realizar los problemas correspondientes. ¿Sí? Simplemente vamos a hacer un poco referente a lo que es teórico y 1, 2, 3 problemas para seguir la siguiente semana con estadística. Nos dice que la estadística es una rama de la matemática, ¿no?, que se ocupa de la obtención del orden, análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. ¿Ya? También se dice que la estadística, chicos, es una ciencia descriptiva. Por lo tanto, en esta etapa, ¿no?, se va a clasificar como la recolección, clasificación, presentación y descripción. Dentro de la recolección tenemos ya la recolección de información mediante encuestas, cuestionarios, censos, muestreos, ¿no? Dentro de la clasificación, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ya? Nosotros vamos a utilizar una tabla de distribución de frecuencias donde va a estar el alcance, el rango, el intervalo, ¿no?, el ancho de clase, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, etc., ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a representar esto que ya tenemos como dato? Mediante diagramas, ¿no? Puede ser diagrama de barra, diagrama circular, histogramas, ¿no? Ahora, nos dice en la parte de la descripción, ¿no?, ¿cómo lo vamos a describir? Mediante calculando, ¿no?, la media, mediana, la moda, desviación estándar, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. A ver, algunos conceptos básicos, ¿ya?, que vamos a utilizar. Como la estadística va a estudiar la probabilidad, ¿no?, la probabilidad de sucesos que va a ocurrir, ¿no? Entonces va a utilizar, por ejemplo, ya en este caso, la población. ¿Qué es la población? Es el conjunto universal, nos dice, ¿no? Ahora, dentro de esta población, para yo estudiar, ¿no?, para yo poder estudiar, voy a necesitar de una muestra. Por lo tanto, esta muestra nos dice que es un conjunto de la población. Entonces, la población es el total. La muestra es un subconjunto de la población. Esa es la que voy a estudiar, ¿no? Y el individuo, ¿quién es? El elemento que aporta información, ¿no? Es por eso que nosotros utilizamos en la recolección de datos las encuestas, los cuestionarios y los censos, ¿no? Censos poblacionales, cuestionarios de información y encuestas de información también, ¿no? Esto ya puede ser, las encuestas pueden ser, por ejemplo, ¿no?, información referente a un producto, ¿no? Un producto doméstico, puede ser un producto electrodoméstico, ¿no?, etcétera. Entonces ya sabemos que el individuo está dentro de la muestra y la muestra está dentro de la población, ¿no? Es así. ¿Ya? A ver, los tipos de variables que vamos a utilizar, hay dos tipos de variables, la que es la cualitativa, la que dice las cualidades, ¿no?, las cualidades de las personas o objetos, ¿no? O la variable cuantitativa, la que indica la cantidad. Vamos a ver ejemplos referentes a la cualitativa, ¿no? Como por ejemplo la profesión, el color de los ojos, el sexo, sea masculino, sea femenino, el color de los ojos, que son azules, verdes, pardos, ¿no?, marrones, ¿no? La profesión: médico, abogado, ingeniero, administrador, etcétera, ¿no? Entonces, ahora la variable cuantitativa se clasifica en dos, la que es discreta y continua. A ver, la que es discreta nos dice que es un valor finito, entero, ¿no? Entero. Como por ejemplo el número de hijos. ¿Qué más puede ser un valor entero? ¿No? El número, por ejemplo, el número de canicas que tengo, ¿no? Por ejemplo, también el número de artefactos que tengo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora, la continua es cualquier valor real infinito, ¿no? Infinito. Dentro de un rango puedo elegir, ¿no?, más, ¿no? Por ejemplo, la velocidad. Por ejemplo, me dan un rango entre la velocidad, ¿no?, de 18 kilómetros a 20 kilómetros, ¿no? Pero de ahí puede ser 18.5, 19,6, ¿no? 18,3, ¿no? Por lo tanto, dentro de un rango puedo elegir, ¿no?, valores reales infinitos, ¿no? Como ya hemos dicho, la estatura, puede ser la velocidad, puede ser el peso también. El peso, recuerden, el peso, no necesariamente el peso es una cantidad entera, ¿sí o no? Puede ser, ¿no?, 50,5, 50,8. Por lo tanto, ya estamos viendo los tipos de variables. Ahora vamos a pasar a lo que es la clasificación para darnos y para construir una tabla de distribución
de frecuencias. A ver, ¿a qué elementos estamos nombrando? Estamos hablando del alcance. ¿Qué es el alcance? El alcance es el intervalo entre el dato menor y el dato mayor, ¿no? De una serie de elementos, de datos que te van a dar para poder calcular ya sea el rango, la frecuencia acumulada, la marca de clase, el ancho de clase. Por lo tanto, siempre te van a dar un dato menor y un dato mayor. Por lo tanto, el alcance, ¿no?, es el rango que vas a tener acá, ¿no?, de menor a mayor. Ahora, ¿cómo calculas ese rango del menor a mayor, ¿no? De menor a mayor es con la diferencia, ¿no? Es el dato mayor menos el dato menor. No confundirnos porque el rango y el alcance es diferente, ya que el rango lo calculas con una diferencia y el alcance es un intervalo, ¿no? El intervalo de clase, ¿qué nos dice? Que es la clasificación de los datos en subgrupos, ¿ya? Donde K, escucha bien, vamos a utilizar la regla de Sturges, donde K es el número de intervalos, ¿no?, el número de intervalos, y N es el número total de datos. ¿Te acuerdas que te daban una cantidad de elementos? Ya tú vas a contar, hacer el conteo de los datos, ¿no? Como por ejemplo, ahí está el ejemplo, ahí están los datos. Entonces, ese viene a ser N, el número total de datos, ¿ya? El conteo de todo, así se repita, tú tienes que hacer el conteo. Calculas el logaritmo de ello, le multiplicas por 3,3 y le sumas 1 y estás hallando el número de intervalos. Por ejemplo, tú vas a tener, por ejemplo, si K te salió número 5, 6, 7, por lo tanto, ¿cuántos intervalos vas a tener? Clasificación, ¿ah? ¿Cuántos intervalos de clase vas a tener? Profe, vas a tener 5 alcances. 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de cuánto te salga tu K, ¿ya? Número de intervalos. Recuerda que el intervalo es esto, ¿no? El alcance, ¿no? ¿Cuántos alcances vas a tener? Ahora, pasamos ahora el ancho de clase. ¿A qué es igual el ancho de clase? El ancho de clase es igual a R dividido entre K. ¿Quién era K? ¿Te acuerdas quién era K? Número de intervalo. ¿Quién era R? El rango, ¿no? Entonces, el rango dividido entre el número de intervalos vas a calcular el ancho de clase. El ancho de clase. Siguiente, la marca de clase. ¿Cómo calculas tú la marca de clase? Más conocido como X sub I. Ya más conocido como X sub I. ¿Cómo vas a hallar? Dice que es el límite superior más el límite inferior entre dos. ¿De quién estás hablando ese límite inferior? Profesor, del dato menor y del dato mayor dividido entre 2 y hallas la marca de clase. ¿Ok? Ahora, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta nos dice la cantidad de veces que se aparece un determinado valor. Como podemos observar en el ejemplo, vemos que el número 8 se repite 2 veces. Por lo tanto, la frecuencia absoluta será la cantidad de veces que se repite, ¿no? Por ejemplo, este numerito 8 se repite 2. El numerito 13 se repetirá 3, ¿no? Ahorita vamos a ver el ejemplo para poder aplicar todo lo que estamos viendo. Ahora, también tenemos que saber que la sumatoria de frecuencias absolutas es igual al número de datos, ¿no? Al número de datos, total de datos. Pasamos a lo que es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de frecuencias absolutas, ¿sí? ¿Sí? Sucesivas, ¿ya? La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de frecuencias absolutas sucesivas, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Recuerda que la frecuencia absoluta el símbolo de representación es F minúscula y la frecuencia absoluta acumulada es F mayúsculo, ¿ya? No equivocarse. Pasamos a la frecuencia relativa, H sub I. Dice, ¿qué fracción del total se encuentra en cada intervalo? Dice que es una fracción del total que se encuentra en cada intervalo. ¿Quién es F sub I? ¿Recuerdas? Frecuencia absoluta, dividido entre el número total de datos. Ahora, si tú quieres hallar el porcentaje, simplemente le multiplicas por el 100% y estás hallando la frecuencia relativa. ¿Ok? Ahora, también que tienes que saber que la sumatoria de frecuencias relativas es igual a la unidad o si no al 100%. Unidad o 100%. Pasamos a lo que es la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué hemos dicho cuando es acumulada? Es la sumatoria sucesiva de frecuencias relativas, ¿no? Ahí está, H sub 1, H sub 2 hasta H sub I, dependiendo de cuántos intervalos hay. Entonces, también, ¿cómo calculas? Calculas F sub mayúscula entre el número de datos, ¿no? La frecuencia relativa acumulada, que va a ser igual a la frecuencia relativa
perdón, a la frecuencia absoluta acumulada entre el número total de datos. Vamos a ver entonces un ejemplo donde vamos a aplicar todo lo que estamos diciendo, ¿ya? Estamos diciendo. A ver, nos dice que tenemos un ejemplo que se tiene las notas de 16 alumnos. Por lo tanto, ¿cuánto vale n ya? Profe, n vale 16. Acá están todos los datos correspondientes a las notas y construir la tabla de distribución de frecuencia. A ver, ¿cómo vamos a dibujarlo? Vamos a pasar a continuación con el siguiente papelógrafo que tenemos. Ya, entonces chicos, ahí podemos observar el siguiente papelógrafo, ¿no? Tenemos el intervalo, ¿no? Que tenemos también la marca de clase, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, tenemos la frecuencia relativa, ¿no? Y se acuerdan del alcance, el rango y el intervalo de clase. Ese es para poder hallar todo correspondiente, ¿ya? A los datos que voy a colocar a continuación, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a calcular el alcance. Como podemos observar en este papelógrafo de acá, el menor dato, ¿no? Nos dice que el alcance, chicos, es el dato menor. Por lo tanto, recuerden que el alcance, aquí va a ser igual, ¿no? El alcance va a ser igual, a ver, ahí era, ¿no? Ahí está, ¿sí? El alcance es el dato menor, punto, coma, y el dato mayor. El dato menor es 8, ahí está, y el dato mayor es 18. ¿Ya? Ahí está. Ese es el alcance, ¿no? El dato menor 8 y el dato mayor 18. Ahora vamos a calcular el rango. El rango. ¿Cómo calculamos el rango, chicos? ¿Se acuerdan? Dato mayor menos dato menor. Dato mayor 18 menos el dato menor. Por lo tanto, el rango me da 10. ¿No? 10. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El intervalo de clase. ¿Ya? El intervalo de clase. ¿Qué era el intervalo de clase? La clasificación de los datos en subgrupos. ¿Y cómo se calculaba? Con la regla de Sturge, ¿se acuerdan? La regla de Sturge era K es igual, ¿no? K es igual a 1 más 3,3 logaritmo de n. De n. ¿Cuántos datos son? ¿Cuánto vale n? Recuerda que n vale 16. Por lo tanto, esto me da 4, eso me está dando 4,97. Ahí está. Pero tú lo vas a redondear, ¿no? Y este dato te va a salir, ¿cuánto? Te va a salir, profe, me va a salir 5. Ahí está, 5. Por lo tanto, K vale 5, ¿no? K vale 5. Ya, el número de intervalos. Como son 5 números de intervalos, ahí está, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Número de intervalos era acá, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Continuamos. Ahora vamos a hallar W. ¿Qué era W, chicos? El ancho de clase. El ancho de clase, eso. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? ¿Ok? Ese es el ancho de clase. Entonces vamos a decir que W aquí va a ser igual. Ahí está. Era R, que es 10. ¿Entre quién? Entre K. Que K, ¿quién era? El número de intervalos. Por lo tanto, esto me da 2. Ahí está. 2. Por lo tanto, empiezo con el 8. Miren, empiezo con el 8 en mi intervalo. El 8, cerrado en 8. Miren, cerrado en 8. ¿Hasta dónde? Como el ancho de clase es 2, 8, 9, 10. Ahí está. ¿Cuántas 2? Acá lo vamos a hacer abierto. ¿Ya? Ahí lo vamos a hacer abierto. ¿Por qué, profe? Porque acá lo va a tomar. ¿Ya? Acá lo va a tomar. De 10, recuerda. ¿Quién sigue? Profe, sigue 12. ¿Por qué 12? Porque el ancho de clase es 2. Abierto. Ahí está. Seguimos. De 12 a 14. De 14 a 16. Y de 16 a 18. A ver, acá es cerrado, abierto. Cerrado, abierto, cerrado. Profe, el último dato es 18. ¿Lo va a tomar? Sí. En esto, como lo va a tomar, ya no se va a repetir. Sí, va a ser cerrado. Ahí.
Profe, ¿cómo hallo mi marca de clase? ¿Te acuerdas cómo llevas tu marca de clase? Límite superior más límite inferior entre 2. Profe, ¿tengo los datos? Sí. Ahí está, pues límite inferior más límite superior entre 2. Por lo tanto, ¿cuánto es la semisuma? Profe, acá va a ser 9, acá va a ser 11, acá va a ser 13, acá va a ser 15 y acá va a ser 17. Ahí está. Estamos completando ya la tabla de distribución de frecuencias. Ya tenemos la marca de clase, ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta. Acá está, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. ¿Ya está? Entonces estamos completando. Ahora, vamos a pasar. ¿A qué era igual la frecuencia? La frecuencia absoluta, profe, es la semisuma, mire, la semisuma es igual a n. Ah, ok. A ver, y también ¿qué nos dice la frecuencia absoluta? Profe, es la cantidad de veces que aparece un determinado valor. A ver, el 8, ¿cuántas veces aparece? A ver, vamos a ver. Profe, el 8 aparece 2 veces, por lo tanto, ya la frecuencia absoluta es 2. Profe, aparece 2 veces, ¿sí o no? Ahí está, 2 veces el 8. Siguiente. Cuando la frecuencia absoluta es 2 en el segundo intervalo, ¿quién viene a ser? El siguiente, ¿quién viene a ser? Profe, el siguiente viene a ser el 11, ¿sí? El 11, ya, a ver, el 8, después del 8 sigue el 10, profe, no hay 9, 10. ¿Cuántas veces se repite el 10? Profe, se repite una vez, ¿sí? A ver, el 8 se repetía 2 veces. El 10, ¿cuántas veces se repite? Una sola vez, ¿no? Una sola vez el 10. Ahí vamos a colocarlo una sola vez. Ya, chicos, para eso está el intervalo, pues ya. Acá no había analizado bien. Como acá te da un intervalo, vamos a ver cuántos números se repiten, pero dentro del intervalo. Ya, de 8 a 10, a ver, 8, 1, 8, 2 veces, y nada más, mira, son 2 números que se repiten dentro de este intervalo. Ahora, del intervalo de 10 a 12, ¿ya? ¿Cuántas veces se repite? 1, ¿ya? 2, ahí está, hasta el 11. 2 también se repite, ¿ya? 2. Ahora, del 12 al 14, ¿cuántos se repite? ¿O cuántos, no? Del 12, a ver, 1, 2, 3, 4, ¿ya? 4, 5, ¿ya? 5 veces, ahí está. Ahora, del 14 al 16, del 14 sería 1, 2, 3, 4. 4 también. Y por último, del 16 al 18, 3, ¿ya? Del 16 al 18, ahí está 1, 2, ¿ya? 1, 2 y 3. Ahí está, 3. Por lo tanto, ahora sí, recordar que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se aparece un determinado valor, pero dentro de tu intervalo, ¿ok? Dentro de tu intervalo. ¿Y qué nos dice la frecuencia? ¿Ya? La frecuencia absoluta acumulada dice que es la sumatoria, ¿ya? Es la sumatoria de las frecuencias absolutas. A ver, se repite acá, 2. De acá para acá se va a sumar la sumatoria, 2 más 2, 4. La sumatoria, ¿cuánto sería acá? Profe, sería 9. La sumatoria sería 13 y la sumatoria sería 16. A ver, ¿qué te estás dando cuenta del problema? Nos dice que primeramente la frecuencia absoluta, la suma, tiene que ser igual a n. ¿Cuánto es la suma? A ver, 2 más 2, 4, 9 más 7, 16. ¿No? Y este 16 debe de coincidir
con la última suma de la frecuencia absoluta acumulada. Ahora vamos a calcular vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿Cómo se halla? Como me están pidiendo porcentaje, nos dice que es F sub I, ¿no? Frecuencia absoluta entre el número de datos, ¿no? Entonces vamos a hallar para el primero. Entonces, para H, sub 1, ¿a qué va a ser igual? Profe, para H sub 1 va a ser igual F sub 1, que vale 2, dividido entre el número de datos, que vale 16, y se dice que se multiplica por el 100%. Ahí está, por el 100%. Por lo tanto, esto, como tú eres rápido en operar, esto te sale 12,5%. Ahí está. Ahora vas a calcular, mira, H sub I lo colocas, 12,5. No lo colocas el porcentaje porque ya sabes, ¿no? 12,5%. Pero mira, esto es para este de acá, ¿sí o no? Para este 2. Y de nuevo va a ser para este 2, profe, se repite. Entonces este también vale 12,5. Ahora vamos a calcular, ¿para quién? Para 5, ¿no? Entonces sería H sub 3, aquí va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a 5 entre 16 por el 100%. ¿Y esto cuánto es, chicos? Como tú eres rápido, eso te da 31,25. 31,25%. Lo colocas acá, 31,5. 25, ¿no? 25. ¿Ya? Continuamos. El siguiente es 4. H sub 4. Acá vamos a calcular H sub 4. Y de ahí vamos a calcular H sub 5. Ya. H sub 4 va a ser igual a 4, ¿no? 4 entre 16 multiplicado por 100%. Y eso te da, chicos, ya, eso te está dando 25%. Ahí está. Colocas el 25 y ahora el último, 3 entre 16 por 100%. ¿Cuánto te está dando esto? Eso te está dando 18,75. 18,75%. Lo colocas acá. Ahora, ¿qué te dice la frecuencia relativa acumulada? Nos dice que es la sumatoria, ¿no? Por lo tanto, igual. Acá colocas igual 12,5 porque no está sumando con nada. Ahora sí, acumulativa. Sumas y sería 25. Sumas y sería 56,25. Sumas 81,25 y sumas te da 100, ¿no? 100. Ahí está. Si quieres lo compruebas y te va a dar 100. ¿Ya? Por lo tanto, recuerda que la sumatoria de la frecuencia absoluta, relativa, te tiene que dar 1, pero en este caso, ¿qué es lo que te tiene que dar? Profe, te tiene que dar 100%. Como estás trabajando con porcentaje, recuerda que el 1 también es igual al 100%. Ahí está. Por lo tanto, esta sumatoria te da 100%. Y este 100 de acá, que lo vamos a colocar de verde, este 100 de acá, ¿ya? Debe coincidir con la última frecuencia relativa acumulada. Entonces ya completaste, ¿no? Ya tienes lo que es tu frecuencia, ¿no? Tu tabla de frecuencia, de distribución de frecuencia. Vamos a pasar al problema número 2, ¿ya? Y vamos a empezar con lo que es la teoría, un poco de teoría. Me dice, dado el conjunto de variables, ¿ya? Dado el conjunto de variables con respecto a una investigación, ¿cuántas son cualitativas? Cualitativas, te pregunta cualitativas. Ya, a ver, cualitativas. Hemos dicho que el peso se mide, ¿no?
se mide por la cantidad, ¿no? En números, por lo tanto el peso no es. Profe, la talla tampoco, hemos dicho que la talla es cuantitativa, la edad también es cuantitativa, ¿no? El sexo sí, masculino, femenino, la profesión, médico, abogado, ingeniero, la religión sí, puede ser, ¿no? Católico, evangélico, número de hijos por familia, no, esa es una variable cuantitativa, y lugar de procedencia también, ¿no? Lugar de procedencia. Por lo tanto, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, la respuesta es 4, ¿no? 4. Pasamos al siguiente problema número 3. Me dice, del siguiente cuadro estadístico, ¿ya? Tenemos la profesión y tenemos el número de personas. ¿Cuántos abogados? 15, ingenieros 10, médicos 12. Me preguntan cuántos profesionales fueron encuestados, tamaño de la muestra. Por lo tanto, tú vas a decir, por lo tanto, el tamaño, ¿cuánto es? ¿No? Entonces, van a ser 15 más 10 más 12, ¿no? Fácil este problema, ¿no? Estamos empezando recién con los problemas, entonces, simplemente estamos hallando esto. A ver, ¿cuánto me da? 37, ¿no? El tamaño de la muestra es de 37 personas. 37 personas, recuerda, porque fueron encuestadas 15 abogados, 10 ingenieros y 12 médicos, ¿no? Me piden el total, ¿no? El total de la muestra, ¿no? El total de la muestra. O los profesionales que fueron encuestados. A ver, problema número 4, me dice, dado un grupo de calificaciones, ¿ya? A ver, en este grupo de calificaciones, chicos, va a estar el número de personas, ¿no? Número de personas, ahí está. Número de personas. Y por el otro está, ya, las calificaciones, o más conocido como las notas. Ahí. Entonces, vamos a trabajar con eso, ya, para saber, ya, qué es lo que me dice el problema, ya, el problema. A ver, vamos a ver, ¿qué me dice el problema? A ver, primeramente vamos a ver, ¿ya? A ver, el número de personas, ¿ya? Número de personas que obtuvieron 15 de nota, 16 de nota y 17 de nota. A ver, vamos a ver. Número de personas con 15 de nota, 1, 2. 2 personas. Número de personas con 16, 1, 2, 3, 4. 4 personas. Número de personas con 17 de nota, 2. Ahí está. Por lo tanto, ya tienes tu tablita, ¿no? Tienes tu tabla. Ya está. Tienes tu tabla ahí, ¿no? Está tu tabla. Ahí está tu tabla. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Irte a la pregunta, pues. ¿Qué te dice la pregunta? La pregunta te dice, calcular la frecuencia simple. ¿Qué es la frecuencia simple? Es la frecuencia absoluta, pues. Te dice cantidad de veces que aparece un determinado valor. Calcule la frecuencia simple, o sea, la frecuencia absoluta, que cuántas veces aparece, ¿qué? La nota 16. Por lo tanto, tú dirás, la frecuencia simple, aquí va a ser igual. ¿Cuántas veces aparece la nota 16? 16 aparece 4 veces, pero ahí está. Y esa es tu respuesta. Eso. Simplemente dibujabas tu cuadro y te dabas cuenta nada más qué es lo que te piden. Fácil el problema. La siguiente semana vamos a continuar con más problemas y también vamos a tocar lo que es la media, mediana y moda.